Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 5 de la tarde en Bogotá, las 5:30 en Caracas, Venezuela y las 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Aquí están nuestros titulares. A 8 horas del inicio del referéndum sobre Escocia, las últimas encuestas dan una leve ventaja al no. Sin embargo, 500.000 indecisos podrían inclinar la balanza hacia los independentistas. Todos los detalles en minutos en directo desde Edimburgo. En la base desde donde se coordina la ofensiva militar contra el Estado Islámico, el presidente Obama reiteró su compromiso de no enviar tropas a combatir contra ellos en Irak. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de un banco de desarrollo comunal que fusionará todos los bancos estatales del país. Entre tanto, la agencia financiera Standard & Poor's advirtió sobre un posible default para Venezuela en los próximos años. Ejército de Colombia niega que estudiante venezolano expulsado por razones de seguridad haya ingresado al centro penitenciario a visitar a un militar detenido. Estos grupos de desadaptados, desquiciados, estaban preparando contra el pueblo del Táchira y el pueblo de Venezuela. Duro calificativo del presidente Nicolás Maduro a estudiantes expulsados de Colombia. Colombia le pedirá a Venezuela replantear medidas de cierre de frontera que desde hace 2 meses afectan a los comerciantes de la región. Los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe, protagonistas de un fuerte debate político sobre el paramilitarismo en Colombia, se acusaron mutuamente de vínculos con organizaciones ilegales. 177 miembros de las Fuerzas Armadas han sido muertos. El presidente Santos entrega balance de la guerra contra las FARC. El grupo guerrillero insiste en cese bilateral. Este es por ahí el partido más difícil que me está tocando jugar. El jugador argentino Jonás Gutiérrez habló sobre su difícil situación. Don Omar fue arrestado bajo cargos de violencia doméstica. La presunta víctima es su novia de 26 años. Iniciamos, todo está listo en Escocia para el histórico referendo en el que el país decidirá si sigue perteneciendo o no al Reino Unido. Hasta el momento las encuestas dan como ganador al no, con 51% de la intención de voto. Nada de seguro y hay alto porcentaje de indecisos. RCN en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a Edimburgo, Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, adelante. Así es, Jenner, como lo decías, una leve ventaja dan las encuestas al no, es decir, a los unionistas. Sin embargo, hay cerca de 500.000 indecisos, más o menos el 10%, y ellos podrían inclinar la balanza hacia los independentistas. Por esa razón, hoy hemos visto a los principales líderes políticos de Reino Unido, entre ellos David Cameron y Gordon Brown, tratando de convencer a los indecisos de que es mejor mantenerse dentro del Reino Unido. Noticias RCN ha recorrido las calles de Edimburgo, hemos hablado con los escoceses, hemos notado que los ánimos están bastante caldeados y que todos parecen tener una válida razón para el sí o para el no. En las calles de Edimburgo los argumentos a favor del sí y del no son variados. Para algunos la clase política de Londres no le ha prestado suficiente atención a los escoceses, por lo que prefieren la independencia. Votaré por el sí, pienso que Escocia lo haría mejor solo, que si continúa en el Reino Unido. Votaré por la independencia, Otros creen que una Escocia independiente tendrá más dinero para salud, educación y creación de empleo. Para quienes piensan votar por el no, la unión de Escocia con Gran Bretaña ha traído importantes beneficios a los escoceses. Votaré porque sigamos juntos y que nadie nos separe, no quiero nada diferente. Votaré por el no, todos debemos estar juntos. Las encuestas dan una leve ventaja de 2 puntos al no, pero con cerca de 500.000 votantes aún indecisos, la balanza podría inclinarse en las últimas horas hacia los independentistas. El referendo de Escocia tiene serias implicaciones no solamente para Reino Unido, sino también para la Unión Europea. Por ejemplo, en España, los catalanes o los vascos podrían pedir su propio referendo. Por esa razón, quizás el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió a los escoceses que de independizarse, en todo caso, tendrán que hacer cola fila para ingresar a la Unión Europea. Pero hay un argumento que es más importante si cabe. Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo, porque Europa se ha hecho para integrar estados y no para fragmentar estados. Y ese es el signo de los tiempos, la integración. Las votaciones iniciarán a las 7 de la mañana y se extenderán hasta las 10 de la noche. Eso es todo desde Edimburgo. Regresamos a nuestro centro de noticias. Adelante.
Gracias, Juan Carlos. Seguimos muy pendientes entonces de lo que suceda con este referendo en Escocia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, explicó hoy a las tropas cuál será su estrategia en Irak contra el grupo terrorista Estado Islámico. Reiteró que los ataques serán aéreos y que no enviará tropas al combate. Los yihadistas respondieron con una nueva amenaza en video. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Marta Ávila. Marta. Así es, buenas tardes. El presidente Obama corrigió hoy al general que sugirió ayer el envío de tropas a Irak para combatir al grupo Estado Islámico. Dijo que él era el comandante en jefe y se comprometía a no hacerlo. Desde la base aérea de MacDill en Tampa, Florida, el presidente Barack Obama aseguró a los soldados que la campaña en contra del Estado Islámico no llevará a Estados Unidos a otra guerra sobre el terreno de Irak. Como comandante en jefe, no me comprometeré a llevar a las Fuerzas Armadas a otra guerra en Irak. Obama también resaltó el hecho de que en esta ocasión su país está liderando una coalición internacional de 40 países y que la operación en contra de los terroristas tiene respaldo mundial. Aunque para el mandatario el Estado Islámico no supone un peligro inminente, Obama aseguró que si se deja avanzar podrían suponer una enorme amenaza para todo el mundo. Horas antes, altos jefes de las fuerzas militares no descartaron recomendar el despliegue de soldados estadounidenses en territorio iraquí en caso de que los ataques aéreos no sean efectivos. En las últimas horas también los fundamentalistas publicaron una amenazante grabación. Con este video realizado con efectos especiales y publicado en internet, los yihadistas que pretenden establecer un califato entre Irak y Siria prometen convertir el territorio que controlan en un cementerio para soldados estadounidenses. El presidente Obama dijo que los ataques aéreos seguirán siendo el principal aporte de Estados Unidos en esta lucha contra el Estado Islámico. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias. El ejército colombiano negó que el estudiante venezolano Loren Gómez Saleh, expulsado de ese país por razones de seguridad, haya ingresado al centro penitenciario de Puente Aranda, en Bogotá, a visitar a un militar detenido. El ejército aseguró que en los libros donde se lleva la minuta de las personas que ingresan al Centro Militar Penitenciario de Puente Aranda no aparece ningún registro de entrada del ciudadano venezolano Loren Saleh junto con 2 personas de una fundación para ayudar a militares presos el pasado mes de agosto. No, eso es totalmente falso. Ya se verificaron los libros de minuta de guardia donde se hacen las anotaciones de entrada del personal de visitantes tanto al Centro Militar Penitenciario en La Guardia como en la Guardia de la Policía Militar número 13 y no hay ningún registro de entrada de este funcionario. Además, el director del Centro Militar Penitenciario aseguró que el capitán detenido Manuel Quintero, a quien supuestamente visitó Loren Saleh, negó que haya recibido al estudiante y dijo que nunca ha solicitado autorización para su ingreso. Ningún interno ha solicitado la entrada de este estudiante venezolano. Descartó que Loren Saleh haya ingresado al penal violando los filtros de seguridad. Además, aseguró que las medidas se extremaron desde el escándalo por los excesos del coronel Robinson González del Río. Se han extremado en la totalidad las medidas de seguridad, lo que es la prohibición de los elementos, valga la redundancia, prohibidos, como son celulares. Sin embargo, el capitán detenido sí conoce a una de las personas de la fundación que supuestamente entró con el ciudadano venezolano a visitarlo. Sé que habla con ellos, más directamente como fundación no. Sé que integran la fundación, pero no le puedo decir si sí son como fundación o no la visita. En la página de Facebook de la Fundación Liberarte aparece como amigo el estudiante Loren Saleh. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre los estudiantes que fueron expulsados de Colombia. Dijo que son unos desadaptados. Condeno todas las locuras y todos los intentos de ataques terroristas que esta persona dicen joven, ya no es tan joven, ¿no? Estos grupos de desadaptados, desquiciados, estaban preparando contra el pueblo del Táchira y el pueblo de Venezuela. Otra polémica en Venezuela, la decisión del gobierno de unificar varios bancos estatales. El anuncio se produce horas después de que calificadoras internacionales advirtieron que el país podría entrar en una posible cesación de pagos. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal Carmen Rengifo. Carmen. Así es, buenas tardes. La decisión de crear el Banco de Desarrollo Comunal por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y fusionar todos los bancos estatales fue calificada por algunos economistas como una decisión proselitista, por tanto debe empezar a repartir recursos para las elecciones que se van a realizar el próximo año, hablo de las elecciones a diputados. Entre tanto, la agencia financiera Standard & Poor's advirtió sobre un posible default de Venezuela en los próximos 2 años. El mandatario venezolano aseguró que la fusión de los bancos estatales consolidará el trabajo comunal.
Su decisión sobre crear un solo banco estatal, según los expertos, obedece a acciones de precampaña para las elecciones del Congreso el próximo año. Cuando vienen las elecciones, se crean o se potencian los organismos públicos para luego hacer proselitismo electoral y erogar dinero, gastar plata. Los anuncios económicos y fiscales aún están congelados y la crisis de escasez y desabastecimiento ya llega al 35%. En Venezuela no hay algunos productos básicos de la canasta familiar, pero tampoco se encuentran anticonceptivos, vehículos, productos de higiene, de belleza, entre otros. Que refleja pues la caída de la producción nacional y la insuficiencia de esa producción nacional en virtud del control de precios por una parte y por otra parte la falta de divisas para acceder a las materias primas. Entre tanto, la agencia de calificación financiera Standard & Poor's advirtió sobre el riesgo de default de pago por parte de Venezuela en los próximos 2 años. El gobierno venezolano ha asegurado que tiene para pagar la deuda, incluso las obligaciones aquí con el sector público en el país. Información desde Caracas, regreso con ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Desde Venezuela, el gobierno de Colombia le pedirá a ese país replantear las medidas de cierre de frontera que desde hace 2 meses afecta a los comerciantes de la región. Las cancillerías de Colombia y Venezuela analizarán en los próximos días la inconformidad del gobierno nacional frente al cierre de frontera y que ha afectado a los comerciantes colombianos. Tengo reunión bilateral con el nuevo canciller de Venezuela, con el ministro Rafael Ramírez. Vamos a hablar de la frontera. Nosotros hemos dicho varias veces de manera, pues decirles a ellos y diplomáticamente el desacuerdo en el que estamos con el cierre de la frontera. También vamos a mirar los avances que han habido en ese tema de contrabando, que ha habido avances. La canciller también aseguró que la próxima semana el presidente Santos, durante la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, adelantará una agenda enfocada en mostrar los avances de su gobierno en el tema de la paz. El presidente tiene una agenda bilateral con varios países en donde quiere hablar de paz, de los avances que ha tenido el proceso, y creo que mientras también el mundo está metido en guerras, que Colombia hable de paz y de cómo tenemos que llegar a una conciliación, pues de alguna manera también es positivo, ¿no? El jefe de Estado se reunirá en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y los representantes de los gobiernos de Noruega, Italia, Finlandia, Chile y Países Bajos. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe y el congresista de la oposición Iván Cepeda fueron los protagonistas de un debate político sobre el paramilitarismo en Colombia. Se acusaron mutuamente de vínculos con organizaciones ilegales. Este es el momento en el que el expresidente Álvaro Uribe se retira de la plenaria del Senado. Que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia. Regresaré, señor presidente. Sin embargo, el senador citante Iván Cepeda continuó el debate en el que señaló a Uribe de tener vínculos con grupos ilegales. Hay múltiples denuncias acerca de que el entonces director de la Aeronáutica habría concedido licencias a personas relacionadas con el narcotráfico y con clanes que estaban operando tanto en Antioquia como en otras partes del país. Cepeda aseguró que la campaña presidencial del expresidente Álvaro Uribe en el año 2002 contó con el apoyo de varios grupos ilegales. La primera campaña para la elección presidencial, bueno, el primer hecho es que, cabe decirlo, quien lanzó en Medellín la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, entre otros, fue el patriarca Fabio Ochoa, el jefe del clan de los Ochoa, en una manifestación pública que quedó debidamente reseñada. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó los señalamientos hechos por el senador Uribe cuando se refirió al gobierno en su retiro de la plenaria del Senado. Rechazar categóricamente esa afirmación del senador Álvaro Uribe, que carece de todo sustento y que falta a la verdad. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. El dólar se negoció a 1.974 pesos en Colombia, a 2,35 reales en Brasil, a 13 pesos con 21 centavos en México, a 598 pesos con 6 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a $1.80 en la bolsa de Nueva York. El presidente Santos hizo un balance de la guerra contra las FARC, reveló las cifras de hombres de la fuerza pública y guerrilleros muertos y heridos. El presidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte de los 7 policías en Montelíbano, Córdoba. Expresar mis condolencias a ellos y a sus familias
los soldados y policías que caen. El número de integrantes de la fuerza pública muertos este año es alto. 177 miembros de las Fuerzas Armadas han sido muertos. También habló de las bajas de la guerrilla. 210 guerrilleros han muerto. 2010 guerrilleros han sido capturados por nuestras fuerzas. Aseguró que se busca el fin de la guerra, pero le pidió al ejército incrementar esfuerzos para combatir a los alzados en armas. Nuestro ejército, ustedes saben perfectamente que tienen que continuar esa ofensiva, precisamente para terminar esta guerra lo más pronto posible. El presidente Santos también habló de 2 guerrilleros capturados. Tenía azotado el sur del Tolima con extorsiones. Desde Cuba, las FARC se pronunciaron sobre el ataque en Córdoba que dejó 7 policías muertos. Volvieron a pedir un cese bilateral de hostilidades. Si guerrilleros son asesinados por el Estado, el gobierno se pone eufórico. En cambio, mueren soldados y nosotros insistimos en cese el fuego bilateral ya. Escribió el grupo armado en la cuenta de la Delegación de Paz en La Habana. Hola, buenas tardes. Tiempo de los deportes en nuestra tele. Llegaron a Colombia las integrantes del equipo femenino de ciclismo que representó al país en el Giro de Toscana de Italia. Ellas siguen siendo el centro de una controversia porque el uniforme que utilizaron parecía dejarlas al desnudo. La Unión Ciclística Internacional lo calificó de indecoroso. RCN en el lugar de la noticia con Edilson Ballesteros. Edilson, adelante. Melina, buenas tardes. Pues sí, como usted lo ha dicho, estamos aquí con una de las 6 corredoras, se trata de Laura Lozano, una de las 6 corredoras que estuvieron en el Giro de Toscana y que han sido centro de esa polémica por el tema del uniforme que utilizaron. Y le trasladamos la pregunta a Laura, ¿qué opina de lo que dice la UCI, que es un tema vergonzoso? ¿Usted cree que es así? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos sentimos un poco extrañadas con lo que ha dicho el presidente de la UCI, porque es un uniforme con el que hemos estado participando durante todo el año en todas las carreras. Ha sido aprobado ante todos los comisarios, ante todas las partes logísticas que se encargan de revisar precisamente eso. Pienso que no es normal que él se base solamente en una foto con un efecto visual equivocado. Pienso que él debería como que entrar un poco más en el fondo del tema y conocer y tenernos de frente para poder dar una opinión sobre esto. Nosotras estamos absolutamente tranquilas porque no en ningún momento nuestra preocupación ha sido mostrarnos o exhibirnos. Pienso que es más, con los resultados que ha tenido el equipo, podemos decir que estamos precisamente posicionándonos como un equipo muy bueno ante el mundo. Entonces nuestra principal prioridad ha sido acumular los puntos, estar en las carreras y dar los mejores resultados y no mostrarnos ni exhibirnos. Y eso también le va a quedar claro al presidente de la UCI, porque despidiendo a Laura y dándole las gracias, porque le han enviado un uniforme a la Unión Ciclística Internacional, este uniforme, para que vea de qué se trata. Esta es toda la información, de la continuación usted con más en estudio. Mil gracias, Edilson, por la información. Y el futbolista argentino Jonas Gutiérrez contó a la televisión de su país el drama por el que atraviesa. Le diagnosticaron cáncer hace aproximadamente un año y el pelo largo que lo caracterizaba se ha ido. Jonas Gutiérrez llegó al fútbol porque su mamá encontró ahí la terapia para una parálisis total de su lado izquierdo. Él fue más allá. No solo llegó a profesional en Vélez Sarsfield, sino que cruzó el océano para jugar en España y luego en el Newcastle inglés. Esta es otra gran oportunidad que espero disfrutar al máximo. A sus 31 años, había vivido casi todo, hasta el punto más alto para un jugador, un mundial. Pero faltaba algo. Un día, el gladiador apareció con un semblante distinto. Sin pelo, algunos le decía por ahí a gente que no tenía confianza, que había hecho una promesa. En octubre de 2013 le fue encontrado un tumor en uno de sus testículos y después de una operación los médicos le diagnosticaron cáncer. A luchar, y que todos son cosas que piedras en el camino, pero son todas pasables y de eso se sale mucho más fuerte. De ahí en adelante, la vida se transformó en un escenario parecido a una cancha. Este es por ahí el partido más difícil que me está tocando jugar. Pero como todos los partidos tiene un final. Con la misma fuerza que el fútbol lo recuperó de una parálisis de niño, espera que el deporte que le dio las mejores alegrías de la vida le siga sonriendo.
Ojalá se recupere. Y en espectáculo RCN, el reggaetonero Don Omar fue arrestado en Puerto Rico. Así como lo oyen, el artista fue detenido esta madrugada bajo cargos de violencia doméstica. La presunta víctima es su novia de 26 años. Según las autoridades, la mujer llamó a la línea de emergencia a las 5 de la mañana y acusó al cantante de agresión. Además, aseguró que esta no es la primera vez que ocurre. El puertorriqueño continúa bajo custodia. Se desconoce si le fijaron una fianza. Más de 60 artistas se reunieron para cantarle a la paz y la tolerancia. En Espectáculo RCN revelamos detalles de la sublime canción que nos invita a decir "Soy capaz". Hace 29 años se lanzó la canción We Are the World, producida por Quincy Jones y escrita por los cantantes Michael Jackson y Lionel Richie. Ahora en 2014, más de 60 artistas de todas las regiones, generaciones y géneros musicales unieron sus voces para cantar Un paso hacia la paz. El productor musical Iván Benavides fue quien tuvo la idea de meterse en los zapatos del otro a través de las estrofas de esta sublime canción. Carlos Vives y Andrés Castro estuvieron a cargo de la música y letra de la composición, eso sí, bajo la producción de Benavides. Así es como canta Colombia por la paz. La diversidad era vital en el proyecto sonoro. Fue así que se convocó a diferentes géneros musicales para conseguir una lírica para la historia que fuera capaz de demostrar cómo nos unimos en torno a la paz. Muy bien, hasta aquí nuestra emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.